Bueno, hola, yo muchísimo tiempo pensando en hacer videos en YouTube. Creo que este puede ser un excelente caso para iniciar, no solamente porque obviamente es full interesante, porque está en tendencia, sino también porque siento que tengo demasiadas cosas que decir. Probablemente no son cosas importantes, pero al final del día es mi opinión y creo que sí, necesito sacarlo y creo que esta puede ser una muy buena manera de hacerlo. Así que nada, vamos a eso. Primero, ¿quién es Sister Hong? O como diría Luisa Fernanda W, Sister Home. ¿Han visto el caso de Sister Home? No. O sea, Sister Hon es un hombre de 38 años, identificado como formalmente en su país como Jiao Mou Mou. Este hombre se hacía pasar por una mujer y en sus redes sociales se presentaba como Sister Hon. De hecho, yo averigué eso porque pensé que Sister Hon era como un tipo de nombre que las redes sociales le habían puesto, pero no, él mismo se autodominó así, y es una expresión que se refiere como algo maternal en China. También como que quiero aclarar acá que él no es una persona transexual, es un travesti, que es obviamente algo full diferente a una persona transexual. Y esto es importante porque el travestismo es más que nada una expresión comportamental de la sexualidad y está conceptualizada normalmente en el gusto que tienen algunas personas por usar prendas, accesorios o un lenguaje normalmente atribuido en sociedad a el género opuesto. En sociedad nos referimos a una persona travesti cuando hablamos de un hombre que disfruta utilizar prendas o accesorios femeninos, pero literalmente el término travesti viene de la palabra italiana travestire, que significa disfrazarse. Es decir, que cualquier persona que se disfrace o use prendas del género opuesto puede considerarse travesti. Es decir, que no estamos hablando de personas que tienen como una disforia de género y que no se sienten representadas con su identidad de género, sino personas que escogen una vida en representación de unas características que socialmente añadimos a o asociamos a, ya sean mujeres o a hombres sea el caso. Igualmente tenemos que tener en cuenta que Sister Home hacía esto simplemente para engañar, es decir, que no había una connotación más allá del engaño. Y aunque creo que para muchas personas esta explicación puede estar de más, creo que en este caso sí me parece importante aclararlo porque siempre hay gente que está a la espera de cualquier tema, de cualquier conversación para sacar su transfobia a relucir, y pues en este caso claramente no fue la excepción. Así me parece como importante aclarar que vestirte de mujer, maquillarte, engañar con tu género, modular tu voz, que es lo que hacía Sister Home antes de cada uno de sus encuentros, no te hace una persona trans, y este personaje no debería en absoluto reforzar cualquier tipo de estereotipo estúpido hacia la comunidad trans. Sé que estoy pidiendo demasiado, especialmente a la gente corta de mente, pero me quedo más tranquila dejando como esta aclaración en este video. El travestismo puede ser tanto parcial como total. Parcial es cuando la persona utiliza algunas prendas, por ejemplo, ropa interior. Total es cuando la persona utiliza la vestimenta total y se personifica como una persona completa del otro género. Y en términos de duración puede ser ocasional, periódico, profesional y permanente. Ocasional es que si usa como estas prendas de vez en cuando. Periódico si lo hace como en términos de cada fin de semana, cada 15 días y así. Profesional cuando esta práctica está vinculada a una actividad profesional, y permanente si vive bajo esta condición cotidianamente y a toda hora. En el caso de Sister Hunt podemos ver que el travestismo que él presentaba era un travestismo total, es decir, que utilizaba toda la vestimenta de mujer de pie a cabeza, y en cuanto a la duración podría ser como ocasional o periódico de acuerdo a, sí, como las medidas de tiempo que él tenía con cada uno de sus encuentros sexuales. Entonces, para pasar, ¿qué hacía Sister Home y por qué es tan problemático? Sister Home se presentaba como mujer en redes sociales a través de esa narrativa de ser como una esposa o una viuda que claramente necesitaba como vínculos amorosos o tener como vínculos sexuales con sus posibles, sí, como con con las posibles personas con las que se veía. Entonces como que luego de que se presentaba como en redes sociales así, concertaba como citas para tener como este tipo de encuentros. Dos, grababa con una cámara que estaba oculta y obviamente difundía como
esos encuentros sexuales en busca de un lucro económico. Creo que aquí también como que hay que aclarar que los encuentros homosexuales en China no son ilegales, pero la difusión de este tipo de materiales sí, y compartir ese material en un entorno que ya por sí era privado y sin consentimiento sí se considera un delito. La cosa de la que se le acusa es de prostitución, porque parece ser que los encuentros no eran casuales, porque los hombres con los que él se veía siempre tenían que llevar un detalle para él. No eran detalles extremadamente caros, no eran detalles extremadamente grandes, normalmente siempre era o comida o detalles muy pequeños, pero ellos casi nunca llegaban con las manos vacías, al menos en términos de todos los videos que están en internet. La cuestión con esto es que incluso si no hay un pago físico, a la hora de enjuiciarlo, se puede llegar a considerar como forma de pago estos detalles que se le dieron. Igual esto lo vamos a analizar más adelante porque no hay mucha información en internet sobre eso y sobre cómo las autoridades chinas van a proceder como en términos de considerar si una sandía es una forma de pago, pero de eso vamos a hablar como un poco más adelante. Bueno, luego de entender como todo ese contexto de qué hacía Sister Home, de quién es Sister Home, creo que hay que entender también qué tipo de hombres visitaban a Sister Home. Y a ver, siento que esto es importante analizarlo porque literalmente fue una de las mayores indignaciones que hubo en redes sociales. Hubo un consenso general de que los hombres realmente no se fijan en el físico de las mujeres, que de hecho yo me enteré de este caso precisamente porque en TikTok me apareció una chica diciendo que era increíble cómo los estándares de belleza le exigían tanto a las mujeres cuando claramente los hombres ni les importan cómo se ven las mujeres. Y a ver, aunque me parece parcialmente cierto ese argumento, sí siento que hay un precedente en esa afirmación y es creer que literalmente todos los estándares de belleza están enfocados en complacer la mirada masculina, que muchos sí, pero realmente muchos no. Creo que lo que viene siendo el clean look, las uñas, el arco de Cupido, son nociones de belleza que suelen ser apreciados y exigidos por las mismas mujeres y eso es así. Y a ver, esto no quiere decir que no entienda la indignación, la entiendo porque casos como estos son los que te dicen todo el tiempo lo que ya como sociedad sentí que ya teníamos claro. Hermana, arreglarte 2 horas, hacerte todos los procedimientos estéticos que pueda costear tu bolsillo, hacer todas las cosas posibles para mejorar tu físico, no va a hacer que ese hombre no te engañe. El engaño no tiene en absoluto que ver con la apariencia física propia, tiene que ver exclusivamente con los valores y respeto que tu pareja tiene hacia ti. Y eso en la mayoría de ocasiones, y la verdad es que no quiero caer en la equivocación de generalizar, pero lo he visto tantas veces que me da miedo, los hombres engañan por el simple hecho de que tienen la oportunidad de hacerlo. Es por eso que las relaciones generalmente son una cagada. He visto hombres genuinamente enamorados engañar a sus parejas simplemente porque otra mujer les permitió la entrada. Así funcionan la mayoría. Y a ver, también estoy diciendo, los hombres funcionan así precisamente por el caso que estamos tratando, que está como enfocado a hombres, pero realmente la mayoría de personas son así. Es decir, se pueden ver casos tanto de hombres como de mujeres. Y es precisamente por eso que la indignación universal y tan bestia que hubo en este caso sobre, ay, es que yo realmente me mato 2 horas en el gimnasio y miren cómo las prefieren, pues sí, hermana, la mayoría de hombres al engañar no buscan una Angelina Jolie, buscan probablemente satisfacer un deseo inmediato. Y ahí es donde yo entendí que el análisis era muchísimo más profundo que simplemente esto de estándares de belleza, que yo sentí que la cuestión era más como este tipo de hombres que visitaban a nuestra hermana Home tenían buen aspecto físico, eran hombres jóvenes, eran jóvenes universitarios que algunos, muchos iban al gimnasio y eso me hacía como acrecentar la duda de cómo este tipo de hombres que probablemente en su vida cotidiana tenían la posibilidad de encontrar encuentros sexuales de manera convencional, accedían a estar con este tipo. Para tener como respuestas concretas sobre eso, me fui como al Yahoo chino y lo que se dice ahí es que literalmente, ya que estaban ahí, o sea, los hombres que accedían a tener como estos encuentros con Sister Home, ya que estaban ahí, tenían como esa mentalidad de, bueno, ya que estoy aquí, huevón, pues hagámosle, ¿no? O sea, como que ya que me pegué el viaje en tren, ya que estoy llevando como fruta, estoy llevando como una merienda, pues lo más normal es acceder como al encuentro engañoso, incluso si me estoy dando cuenta que es un hombre y no una mujer con la que estoy accediendo. Y la segunda razón que dan es que este tipo de hombres en ningún momento se dieron cuenta que estaban accediendo a un hombre y no a una mujer. Lo que me parece estúpido, creo que eso no tiene como ningún tipo de validez, precisamente porque es que hay rasgos femeninos y hay rasgos masculinos demasiado marcados y Sister Home no es precisamente una persona que se vea muy femenina. No es algo que pueda creerme a ciencia cierta, pero también entiendo que estamos hablando de China, entonces como que esas son las razones que ellos consideraron como más válidas para no decir probablemente solamente quería experimentar y ya está. Si ya de por sí la vida de las personas homosexuales es completamente difícil en Occidente o en países latinoamericanos, yo no me quiero imaginar lo que es ser abiertamente homosexual en un país como China, pero entiendo por qué los medios precisamente dan como estas
excusas baratas de ya que estoy aquí pues sigo con el encuentro engañoso, uno, o dos, no me di cuenta que evidentemente no estoy con una mujer sino con un hombre y prefieren dar como ese tipo de razones a decir que probablemente son hombres que simplemente querían experimentar. O sea, la verdad es que yo creo que eso puede estar más por el lado de que marica es China, o sea, es China, hay que entender que China es un país extremadamente machista, extremadamente homofóbico, racista, xenofóbico. O sea, los manes viven muy encerrados en ellos mismos. O sea, hasta en el mismo Shanghái, que es donde obviamente más población de extranjeros y más diversidad de personas puede llegar como a encontrar, tienen como una cultura muy tradicional y muy conservadora. Y esto ni siquiera pasó en Shanghái, pasó en Nankín, que igual, pues, según mi búsqueda en Wikipedia, es la segunda ciudad más poblada y turisteada de China, pero igual, marica, o sea, estamos hablando de China. No es como que el progresismo y la libertad cultural los haya alcanzado de a mucho. Así que entiendo y empatizo completamente la curiosidad de experimentar en un entorno que es normalmente tan represivo con las personas. En lugares como China es completamente diferente. En lugares como China te señalan, te aíslan de tu familia, te aíslan de ciertos grupos sociales y de ciertas amistades simplemente por tener una orientación sexual diferente. Entonces lo entiendo y empatizo completamente. Y a ver, con esto tampoco quiero que suene como que, es que ese tipo de cosas solamente pasan en China y no pasan acá. También pasan acá claramente, pero siento que acá uno tiene más posibilidades de, incluso si tu familia te rechaza y sobre ciertos grupos sociales también te aíslan, uno tiene más posibilidades de crear nuevos ambientes, crear nuevas amistades y es muchísimo más fácil hacerlo. En China hay cierta negativa sobre las orientaciones sexuales diversas y eso es así. Entonces, para mí es que, marica, la cuestión de este tipo de cosas, la cuestión de por qué hombres jóvenes que normalmente se ven bien y tienen buena apariencia física se metieron con este señor es probablemente la curiosidad, es querer experimentar con tu vida sexual. Y obviamente hacer esto no le da el derecho a nadie a grabarte sin tu consentimiento, a exponerte de manera deliberada. O sea, porque también había mucho como ese consenso en redes sociales que estas personas se habían, o sea, estos hombres se habían buscado su destino precisamente por meterse con este señor y me parece que no, o sea, para mí estos hombres siguen siendo víctimas no por toda esa estupidez que vi en el Yahoo chino, sino porque, marica, difundieron tu puta imagen sin tu permiso, porque son hombres que precisamente solamente por tener relaciones con alguien fueron sometidos a nivel internacional, no tienen control de su intimidad y más allá del claro hecho de que esto es un delito, me parece una conversación muchísimo más importante que tener que si un hombre se fija en tus sentimientos o en tu físico. Pero creo que también en redes sociales estaba viendo como una vara de medir súper extraña de cómo tener como esta curiosidad y querer experimentar con tu vida sexual le da como el derecho a otra persona de grabarte sin tu consentimiento y de exponerte deliberadamente. Porque marica, o sea, ese man es un enfermo mental. A mí nadie me va a convencer de que es una diva y referente pop. Es un enfermo mental. Para mí estos hombres siguen siendo víctimas y no por ser engañados por la difusión de su imagen sin su permiso, porque son hombres que por simplemente tener relaciones con alguien fueron sometidos a nivel internacional super bestia. Son personas que no tienen control ya de su intimidad, que no tienen control de su imagen. No solamente es que ellos están sometidos al señalamiento, sino que también sus familias están sometidos al señalamiento. Están siendo acosados, están siendo hostigados. También leí por ahí que muchos se tuvieron que mudar de ciudad, que muchos también sus mismos familiares como que los dejaron de lado y eso me parece una mierda, simplemente para acostarte con alguien, sinceramente. Y a ver, una cosa que quiero aclarar porque creo que va a aparecer gente diciendo como no, pero es que muchos de estos hombres tenían familias, estaban engañando a sus esposas, tenían familia, tenían hijos. De hecho leí por ahí que una mujer dejó a su prometido que estaba en los videos y a ver, o sea, marica, full válido, full válido. Tienes el derecho de dejar a tu prometido infiel, tienes el derecho de dejar a tu marido infiel, pero creo que eso se tiene que valorar en términos de una puta infidelidad. ¿Ya? Y a ver, yo no quiero que esto se tome como que yo de cierta manera estoy justificando la infidelidad porque en absoluto, pero es que yo siento que la respuesta al hecho de que tu marido te fue infiel es separarte, separate de ese infiel, no te cases con ese prometido infiel, probablemente haz una demanda de divorcio y sacarle toda la plata que puedas, quédate con los niños, obtener beneficios de esa infidelidad, pero que en este caso la respuesta a esa infidelidad sea tener una imagen totalmente dañada, que tu intimidad se vea expuesta a nivel nacional e internacional, que probablemente no puedas volver a conseguir un trabajo en tu país, me parece una locura. Y bueno, pasando por ahí, creo que podemos ya llegar a entender de qué cosas sí podemos culpar a este tipo de hombres.
Podemos culpar a estos hombres de infieles, claramente, pero creo que tenemos que hacer la salvedad que ya había explicado anteriormente. No todos estos hombres estaban en parejas o tenían alguna relación con otra persona. La verdad es que no hay ningún tipo de fuente confirmada que nos pueda decir a ciencia cierta si estos hombres tenían o no tenían pareja. Y marica, seamos un poco realistas, es muy poco probable que más de 200 hombres estuvieran en pareja con alguien. Pero listo, incluso si fue así, incluso si la mayoría de hombres que estaban con Sister Home estaban en pareja, o incluso si todos estaban en pareja a excepción de uno, si tu vara de medir por la infidelidad va a ser la exposición sexual de alguien, esa persona que estaba soltera, que no estaba en pareja, que simplemente quería tener un encuentro sexual con alguien y aún así fue expuesta, hace que tu vara de medir sea poco moral, porque es una persona que supuestamente estaría pagando por la infidelidad de otro simplemente por el hecho de que comparten una misma situación. Es una locura. Y esa es la misma vaina que pasa cuando estigmatizas, por ejemplo, a todo un grupo social por la equivocación de algunos pocos. Es la misma vaina que pasa cuando tu solidaridad o tu empatía es selectiva, que muchas personas terminan pagando por cosas que uno, no cometieron, y dos, por las que no son culpables. Dos, ¿de qué más se les puede culpar? De no cuidarse de enfermedades de transmisión sexual. Y la verdad es que no hay nada que me parezca más estúpido que vos tengas un primer encuentro sexual con una persona que no conoces de absolutamente nada y no te cuides. Marica, la gente comete estupideces todos los días, pero de no cuidarse de contraer una enfermedad de transmisión sexual con una persona que no conoces de nada, que no le conoces en absoluto su historial de salud, es una estupidez demasiado grande, y muchísimo más cuando tenés la información y la conciencia para hacerlo. 3. También se les puede culpar de que en el caso de ser infieles, y 2, en el caso de no cuidarse, pues les puedan transmitir de alguna manera algún tipo de enfermedad de transmisión sexual a sus parejas, y no solamente transmisión sexual, y creo que esto es algo que no se habla demasiado, pero una infección es altamente probable también, y eso no solamente te hace un irresponsable de mierda, sino que te hace una mala persona, porque ya por sí no solamente estás poniendo en riesgo tu propia salud, que marica, anda vos con tu irresponsabilidad y los pocos cuidados que tenés con tu salud. Eso debería ser completamente independiente a la confianza que está depositando tu pareja en vos, pensando que solamente te tiene a ti como única pareja sexual y que está completamente protegido, protegida. La realidad de estas cosas de las que los hombres sí son culpables en este caso es que ninguno está siendo juzgado por lo que realmente cometió. Es decir, los hombres que fueron infieles, los hombres que no se cuidaron, los hombres que engañaron a sus parejas, la manera en la que están siendo juzgados es la justificación de la violencia de su intimidad sexual, lo cual para mí no es ni lógico ni justo, porque listo, incluso si tu vara de medir para los hombres infieles y los hombres que le transmitieron enfermedades de transmisión sexual a sus mujeres es la exposición de su intimidad sexual, ¿qué pasa con los hombres que no tenían pareja y que no tenían compromiso con absolutamente nadie, que solamente buscaban tener un encuentro casual y terminaron con sus imágenes íntimas en internet que jamás van a poder ser eliminadas, que fueron vistas por millones de personas y que les dañaron en absoluto toda su imagen personal? Y qué bueno que la opinión es personal, y por eso mismo se me hace tan fácil empatizar, porque para mí esto no es muy diferente que cuando vos abrís una aplicación de citas, hablas un tiempo determinado con una persona, concertas una cita para un encuentro casual y al otro día te das cuenta de que te grabaron, te comercializaron y te expusieron sin tu consentimiento. A mí no me gustaría que me pasara, entonces por eso siento que no es justo que le pase a alguien más. Si una persona fue infiel, debería ser juzgada por ser infiel, no debería ser expuesta. Desde mi perspectiva, la gente está tan enfocada en lo que pasó en la cama de Sister Home que se les olvidó que estas personas fueron vulneradas en un derecho tan fundamental como el de la intimidad. Por último, ¿por qué para mí Sister Home no es ningún tipo de referente pop o diva pop? La grabación sin consentimiento vulnera la libertad sexual, ya que el participante no aceptó ser parte de un acto sexual que incluya cámaras o una eventual difusión. Por eso para mí él no es ningún tipo de referente pop. Yo siento que cuando violas la intimidad de alguien, dañas irreversiblemente la imagen pública de estas personas y les haces violencia sexual. Porque si gente, grabar, difundir, comercializar material sexual sin el consentimiento de una de las partes es considerado abuso y es violencia. Y sí he visto muchas redes sociales como a la gente se le olvida que este hombre no es ni una diva, no es ni una reina, no es ni un referente pop, es un enfermo mental que se lucró de la intimidad de otras personas y ya está. Para mí, y obviamente esto es una opinión full personal, vos puedes prever muchísimas cosas en encuentros casuales, puedes prever muchísimas cosas cuando inicias una relación con alguien, pero en absoluto
absoluto puedes prever ni prevenir que otra persona se crea con el derecho de grabarte, luego probablemente sobornarte o hacer lo que considere en gana con un material del que no eras consciente que existía. No hay nada que me parezca más asqueroso que alguien juegue con tu confianza de esa manera. Igualmente, a lo largo que hice este video y obviamente después de haberme leído como toda la información que está en redes sociales, siento que estoy sufriendo como una histeria colectiva donde no sé si yo soy la que estoy mal y estoy haciendo este caso demasiado grande o demasiado grave, pero la verdad es que luego de leer como tanto y haber como consumido tanto material, no me suena para nada que las acciones de esta persona se estén tomando como un meme y que no se le esté dando la suficiente relevancia en términos de gravedad al caso. Que sea tomado como un chiste o como burla no es algo que me haga mucho sentido en la cabeza, así que por eso también decidí hacer este video. By the way, es una opinión súper X, muy propia también, y probablemente no va a cambiar el mundo. Igual este es mi primer video, espero haberlo hecho lo suficientemente bien. Subir videos en YouTube es algo que me ha llamado la atención hace full tiempo. Espero hacer muchos más en el corto plazo. No creo que este video vaya a tener mucho alcance, pero si es así, espero que lo hayas disfrutado un montón, como yo lo disfruté haciendo. Y bueno, nada, si algo nos veremos por ahí. Bye.